Grabando. Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy, día jueves 22 de octubre. Hace bastante calor. Yo voy a estar con la ventana abierta, así que si escuchan ruido de afuera, lo siento. Pero si no, me voy a achicharrar aquí en la oficina. El día de hoy nos toca por ver dos cosas. Una es continuidad, que es una cosa directa del tema del límite que vimos la semana pasada, o sea, la semana pasada, el lunes. Y lo otro, el tema de asíntotas, que es una materia nueva que simplemente es aproximaciones. Lo primero, recordemos que el tema del límite era acercarse cómo se comportaba una función en un punto, por izquierda y por derecha. El concepto de continuidad quiere decir que qué sucede cuando la gráfica de la función efectivamente es igual al límite. O sea, por ejemplo, el concepto más básico de continuidad es que cuando uno grafica una función, no se levanta el lápiz para poder verlo. Por ejemplo, esta función que grafiqué acá es continua, porque para poder graficarla nunca levanté el lápiz. En cambio, esta función de acá es continua en este intervalo, es continua en este otro intervalo, pero en el cero, en este caso en el eje Y, no es continua porque para poder graficarlo tuve que levantar el lápiz y continuar acá abajo. Ese es el concepto más básico de continuidad, o sea, que la gráfica es constante, no se tiene que levantar el lápiz para poder graficarla, pero para las herramientas que estamos trabajando nosotros, se dice que una función es continua cuando cumple tres requisitos. El primer requisito es que la función, en un punto llamémoslo C, f de C, o sea, f evaluado en el punto, tiene que existir. O sea, si la función no existe en el punto, inmediatamente se dice que no es continua. Esta existencia la vamos a llamar un valor m. 2. El límite, cuando x se aproxima a este valor c de la función, existe y vale L. Y 3. El límite es igual a lo que vale la función en el punto. O sea, para tener continuidad necesitamos estas tres condiciones que van de la mano. 1, que la función exista en el punto. 2, que exista el límite. Y 3, que el límite y lo que vale la función sea el mismo. Cuando se tiene esto, inmediatamente se dice que la función es continua. En caso contrario, o sea, que falle alguno de estos tres criterios, inmediatamente la función no es continua. Por lo general, todas las funciones polinómicas del estilo p de x partido por q de x van a ser continuas, salvo cuando el denominador se haga cero. Eso van a ser las únicas restricciones por lo general. Las que se van a analizar más en esta parte de la materia van a ser funciones por tramos. Funciones como lo que aparece en la guía, que vamos a hacer ahora. Guías, cálculo. Por ejemplo, la 9. ¿Qué nos pide? Bueno, primero vamos a hacer la 10 y después pasamos a la 9. En la 10 nos pide analizar la continuidad de esta función que está definida en el intervalo del 0 hasta el 6. Entonces, primero, la función en la que aparece acá. Si hacemos la recta real, para poder ordenarlo un poco, aquí nos está dando intervalos, sería desde el 1 hasta el 3, del 3 al 5 y del 5 al 6. No está hecho escala, simplemente esto es para ver en qué función va en cada tramo. Del 1 hasta el 3, la función es 2x cuadrado menos 6x partido por x menos 3. Del 3 al 5, la función es 4x menos 6. Y del 5 al 6 es x cuadrado menos 5. Entonces tenemos que analizar la continuidad de esta función. Lo primero,
esta función por separado, o sea, en los intervalos abiertos del 1 hasta el 3, unido del 3 hasta el 5, unido del 5 hasta el 6, o sea, dentro de los intervalos, la función es continua. ¿Y esto por qué? Porque ninguna de las tres funciones se indetermina en este intervalo. Por lo tanto, el límite es simplemente evaluar la función en el punto. Por lo tanto, el paso 1, 2 y 3 viene inmediato. Lo que nos faltaría por analizar es los puntos de cambio. En este caso, el punto 3 y en el punto 5. Porque en esos dos puntos, la función por la izquierda y por la derecha son distintas. Por lo tanto, nuestra única opción para ver si es continuo o no es analizarlo por límites laterales, ver que el límite exista y además verificar que el límite es igual a la función en el punto. En caso contrario, insisto, en ese punto, solamente puntualmente, no sería continua. ¿Estamos claros? Un dedito hacia arriba, pues. Sí, Francisco, sí. Y el resto asumo que no están entendiendo, se han perdido. Se me fue el chat. ¿Lo puedo explicar de nuevo, por favor? Más o menos ya. Primero, tenemos que analizar esta función, la función g, si es continua o no. En los intervalos abiertos, o sea, del 1 al 3, del 3 al 5 y del 5 al 6, las funciones por separado, por ejemplo, esta función que está acá, la de 2x cuadrado menos 6x partido por x menos 3, se indetermina en el número 3, pero el número 3 no está dentro de este intervalo, por lo tanto la función es continua. Del 3 al 5, la función que está acá no tiene raíces, no tiene fracciones, no tiene logaritmo, por lo tanto no tiene restricción, por lo tanto también es continua del intervalo del 3 al 5. Y del 5 al 6 ocurre lo mismo. X cuadrado menos 5 tampoco se indetermina, por lo tanto esta función de acá no tiene ninguna restricción, así que los intervalos abiertos, la función es continua. Insisto, porque no se indetermina en ninguno de los puntos que están tomados en cada intervalo. Insisto, esta es la única que tendría algún problema, pero el 3 no está dentro de este intervalo. Lo que nos faltaría por ver es qué pasaría en el 3, qué pasa por el 5, pero puntualmente, o sea, analizando ese punto 3 primero y después analizando el punto 5. ¿Ya? Entonces, si analizamos en el 3, todo esto no lo vi. Voy a correrlo un poquito. El 3 pertenece a la función de la segunda, acá. Porque ahí está el menor o igual. Por lo tanto, f de 3 es igual a 4 por 3 menos 6, o sea, 12 menos 6, 6. Ahora, límite, cuando x tiende a 3 de la función, vamos a tener que separarlo en dos límites, porque a la izquierda del 3 y a la derecha del 3 cambia. Hay que colocar, recordemos que la izquierda es negativo y la derecha es positivo. Entonces, primero, por la izquierda, la función es la que aparece acá. Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. A todo esto, la función es g. Me equivoqué acá. La función evaluar es la g. Entonces, por la izquierda del 3, la función es 2x cuadrado menos 6x partido por x menos 3. Evaluamos en 3. Arriba nos quedaría 3, o sea, 2 por 3 al cuadrado menos 6 por 3 partido 3 menos 3. 2 por 3, o sea, esto sería 9.
Y 9 por 3 son 18, y menos 18 es 0. Entonces, de la forma 0 partido por 0, por lo tanto, sí se puede factorizar. Arriba, ¿por cuánto habría que factorizar para que esto funcionase? ¿Por cuánto hay que factorizar? El 2x cuadrado menos 6x para que se vaya al de abajo. Por x menos 3. Va por ahí, pero la factorización es por 2x, para que aparezca el medio x menos 3. 2x por cuánto me da x cuadrado por x, y 2x por cuánto me da menos 6, menos 3. Y se va este con este, y nos quedaría 2 por 3, que es 6. O sea, el límite por la izquierda vale 6. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo mismo se hace por la derecha, y esto no lo voy a hacer para que lo hagan ustedes en la casa, pero la función g por la derecha también da 6. Por lo tanto, la función es continua en x es igual a 3. ¿Por qué es continua? Porque por la izquierda da 6, por la derecha da 6, o sea, el límite existe, vale 6. Y además, en la primera parte vimos que el límite, o sea, perdón, que la función evaluada en el punto también vale 6. Por lo tanto, ya tendríamos la continuidad directamente. Ya. Voy a dejar ahí para que lo copien unos 2 minutitos, y de ahí nos falta ver el punto 5, donde hay que hacer exactamente lo mismo. Primero, evaluar la función en 5, y de ahí calcular el límite. Disculpen que me dio un poco de sueño el calor. Según mi termómetro, en este momento, en esta habitación, hay 28 grados. Y un 32% de humedad. No, lo que se evalúa es los puntos de cambio en este caso, que sería el 3 y el 5, donde la función se transforma en entre una y otra función. No necesariamente tiene que ser cuando se hace 0. Lo que sí, al evaluar la función de acá, para poder factorizar, tiene que ser el caso 0 partido por 0. Eso sí. O si no, no se puede factorizar. Correcto. Cuando se pide analizar continuidad, bueno, siempre se hace analizar los intervalos abiertos, y por lo general, en el 100% de los casos, siempre es continua. En el 100% de los casos, en el 99% de los casos, porque igual nunca falta como este es el caso particular que falla. Y lo que se analiza por temas de límite y esas cosas es el tema de los puntos de cambio. No es que podríamos haber elegido el 5. Ahora vamos a tener que analizar el 5. O sea, el 3 y el 5, dado que son puntos de cambio, estamos obligados a analizarlo de esta forma. Y ahora lo tenemos que hacer. Terminamos con el 3 y ahora viene el 5.
Entonces ahora analizar el 5. Entonces lo primero, analizamos x igual a 5. Entonces hay que evaluar g de 5. Y, se fue. Mira, g de 5, el 5 está en el segundo intervalo, entonces sería 4 por 5 menos 6. 4 por 5 es 20 y menos 4 serían 14. Entonces g de 5 vale 14. Y analizamos el límite. En este caso, el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de la función y el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de la función. Por la derecha, aquí hacemos lo mismo, entonces por la izquierda del 5 es la función 4x menos 6 y por la derecha del 5 es x cuadrado menos 5. Entonces aquí sería la función x cuadrado menos 5 y acá sería la función 4x menos 6. Entonces, aquí sería 25 menos 5 y acá los 20 menos 6. Esto da 20 y esto da 4. ¿4? No, 14. Por lo tanto, acá el límite no existe. Y ya fallando el tema del límite, la función, voy a colocar en rojo, no es continua en 5. Insisto, fallando uno de los tres criterios, la función inmediatamente se hace que no es continua. Y en este caso falló la existencia del límite. Como por un lado los da 20 y por otro lado los da 14, entonces el límite no existe. ¿Se entendió? Voy a dejar un poco pegado para que lo copien y voy a copiar el 9 por mientras en la pizarra. O sea, hay que analizar cada caso, bueno, resolver. Hay que resolver cada caso, sí. Pero insisto, los puntos donde hay cambio se tienen que analizar de esta forma, con límite y todo el tema. Cuando son intervalos, no es necesario. Ya, voy a colocar entonces el 9. En el 9 nos piden calcular A y B de manera que esta función sea continua. Entonces aquí tenemos que analizar. Uno, que la función, primero analizar los puntos donde hay cambio y luego encontrar los valores de A y B para que en esos puntos de cambio la función se mantenga continua, o sea que los límites laterales los den iguales. Primero, analizamos la recta real, en este caso serían los puntos de corte, el 1, el 2, el 5 y el 6. Entre el 1 y el 2, la función es AX. Mi A siempre parece una D, así que traten de no confundirse. Esta es una A. Entre el 2 y el 5, la función es A cuadrado más BX más 1. Y entre el 5 y el 6 es B. Parece que me comí una X, ¿o no? ¿Me da la impresión? Sí, esto es una AX cuadrado, está mal copiado.
a y la x está al cuadrado. Y esto sería entonces ax al cuadrado. Y el último es la b. Así que los puntos de cambio en este caso serían el 2 y el 5. Por lo tanto, tenemos que analizar qué sucede en estos puntos. Ahora, la función evaluada en 2 y la función evaluada en 5 pertenecen al intervalo del medio. Así que eso lo vamos a calcular inmediatamente. Entonces, f de 2 es a por 2 al cuadrado más b por 2 más 1. O sea, ordenando un poco esto, 4a más 2b más 1. Y en 5 sería simplemente, perdón, el 5 pertenece al segundo intervalo, sería a por 5 al cuadrado más b por 5 más 1, o sea, sería 25a más 5b más 1. Entonces, ya teniendo esto, analizamos punto a punto, en este caso el 2 y el 5. ¿Cuál quieren hacer primero? ¿El 2 o el 5? El 2. Entonces, x igual a 2. Por la izquierda del 2 tenemos el ax. Por la derecha del 2 tenemos el ax cuadrado más bx más 1. Por lo tanto, analizamos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función f y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función f. En el primer caso sería el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de ax. Y en el segundo caso, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de ax cuadrado más bx más 1. En el primero nos daría 2a y en el segundo nos daría 4a más 2b más 1. Entonces, para que sea continua, para que el límite exista, entonces los límites laterales tienen que ser igual. O sea, en este caso nos quedaría la ecuación que 2a, que es lo que nos da por el lado izquierdo, tiene que ser igual a todo lo que aparece acá, que nos da por el lado derecho. 4a más 2b más 1. Ordenando un poco esto, nos quedaría que, pasando para allá, 2a más 2b es igual a menos 1. Insisto, pasando el 2 para acá y el menos 1 para allá. Y esto sería nuestra primera gran ecuación. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con el 5. Y aquí, en honor al tiempo, dado que nos está quedando poco, voy a hacerlo más directamente. Entonces calculamos el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de f de x. Aquí sería 25a más 5b es igual a 1, más 1. Y el límite por la derecha de f de x es simplemente b. Por lo tanto, para que sea continua, el límite por la izquierda y la derecha tienen que ser iguales. Sería 25a más 5b más 1 es igual a b. O sea, 25a más 4b es igual a menos 1. Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestra segunda ecuación y tenemos nuestro sistema con estas dos. 2a más 2b es igual a menos 1 y 25a más 4b es igual a menos 1. Y voy a resolverlo, o sea, yo no, lo voy a hacer una calculadora.
según la calculadora, el sistema 2A más 2B es igual a menos 1 y 25A más 4B es igual a menos 1. Si está bien, lo voy a hacer ya, está ahí. El A es igual a 1 partido 21 y el B es igual a menos 23 partido 42. Y esto es para que más que nada sepan a lo que deberían llegar, pero el método que ocupen, tanto reducción, igualación, sustitución o el que sea, le tendría que dar esos valores que están ahí. ¿Ya? Y eso es continuidad. Continuidad es simplemente ver que el límite exista y además que el límite valga lo mismo que la función en el punto. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta. Porque se iguala acá, se iguala el resultado de la izquierda por la derecha. O sea, 2A es igual a esto. Y si despeja, le va a llegar la ecuación que aparece ahí, en el punto 2. Igual es lo que aparece por la izquierda y por la derecha. Lo mismo se hace en el 5. De ahí aparece la función de acá. 25A más 4B es igual a menos 1. No, en este caso porque nos están pidiendo que encontrar los valores de A. Debería dar que si usted reemplaza en A y B, la función debería ser continua. O sea, los límites laterales son iguales y la función en el punto vale lo mismo. En este caso, si es que el A vale eso y el B vale eso, sí. Por eso nos están pidiendo encontrar los valores de A y B para que sea continua. Si no hubiésemos podido encontrar los valores, la función no es continua. Ya, voy a dejar unos segunditos ahí para que lo miren. Y pasamos al tema de asíntotas. Ya, entonces, asíntotas. Las asíntotas es un concepto que se trata de el acercamiento. Por ejemplo, voy a hacerlo mejor con el GeoGebra, para que quede más bonito. La función 1 partido por x, que se ve más o menos así, posee dos asíntotas. Las asíntotas son rectas, la cual tiene la particularidad que la función se acerca tanto posible como sea
pero que nunca la toca. Por ejemplo, si yo estoy haciendo ahora un zoom out, en este punto no es posible diferenciar la función 1 partido por x de los ejes x e y. Pero si yo marco este punto y me acerco al punto A, ahí está. Haciendo un zoom muy grande a ese punto, nos damos cuenta que efectivamente sí hay una diferencia. Estamos hablando del orden del e elevado a menos 11, o sea, es 0,00000000001 de error. Pero existe una diferencia, o sea, la función se acerca al eje X, pero no lo toca. Cuando ocurre este hecho, se dice que la recta, que es el eje X, es una asíntota de esta función, porque la función se acerca, pero nunca la va a tocar. ¿Ya? Ese es el concepto de asíntota. Entonces, aplicando el tema del límite a esto, para calcular las asíntotas tenemos tres opciones. De partida está la asíntota... Pronto. Está la asíntota vertical, que corresponde a las rectas que son paralelas al eje Y. Esos son asíntotas verticales, son rectas paralelas al eje Y. La asíntota horizontal, donde estas son rectas paralelas, pero al eje X. Y la asíntota oblicua, que son rectas con pendiente distinta de cero. ¿Qué me refiero con esto? Lo que pasa es que las asíntotas oblicuas son rectas, que están con un pequeño grado de inclinación, y que para que no sea cero, porque si no sería una asíntota horizontal, la pendiente nos da un valor distinto a cero. Puede ser así, o puede ser negativa. O es positiva o negativa, pero cero no puede ser porque si no pasaría a ser asíntota horizontal. Esto es como a grandes rasgos cómo se llaman o cómo se clasifican. Ahora, el cómo se calcula, eso lo vamos a ver ahora, pero es usando el límite, siempre. Voy a bajar ahí para que lo copien. Y vemos cómo se calcula.
¿Ya? Entonces, ¿cómo calcular las distintas asíntotas? Para la asíntota vertical se tiene que ver, primero, se analizan los puntos donde la función, estoy escribiendo súper mal, donde la función se indetermina. Ejemplo, f de x es igual a 2 más x partido 3 más 1. O sea, 3x más 1. En este caso se indetermina. Profe, ¿Mm? ¿tiene la pantalla congelada todavía? Muy bien, sí. Ahí. Ahora, ¿le apareció o no le apareció? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces ahí lo voy a dejar. Entonces, en esto, en español, porque está escrito en hebreo, dice, se analizan los puntos donde la función se indetermina. Se analizan los puntos donde la función se indetermina. Entonces, la función que está acá se indetermina en x, es igual, como es fracción, sería menos un tercio. Entonces, los puntos donde se indetermina, entonces, si límite cuando x tiende a c de f de x es igual a más menos infinito, se dice que x es igual a c es asíntota vertical. Vertical. Esto voy a tratar de... A ver. Quería ocupar más esto en vez de escribir. Ahí se entiende. Entonces, si el límite de la función en un punto da más o menos infinito, se dice que es una asíntota vertical. En este caso, ejemplo, entonces, si calculamos el límite cuando x tiende a menos un tercio de la función, sería el límite cuando x tiende a menos un tercio de 2 más x partido por 3x más 1. Si hacemos el cálculo de evaluación directa, arriba nos quedaría 5 sextos y abajo nos queda 0. Entonces, cuando arriba da un número y abajo algo que tiende a 0, esto es infinito. Independiente si es izquierda o por la derecha, y hay que ver el tema de los signos, pero da infinito, porque una constante partido por un número muy, muy, muy pequeño, da un número extremadamente grande. Por lo tanto, en este caso, x es igual a c, va a ser igual a menos un tercio. Es asíntota vertical. Sí, puedo escribir ahora desde así, me queda bastante más bonito. Así que así se calcula una asíntota vertical. Se buscan los puntos de indeterminación y se analiza si son de la forma una constante partido por
0. Y eso da infinito siempre. Ahora, si ese es 0 partido por 0, habría que factorizar y ver si es que da un valor. O sea, si da un valor, por ejemplo, 5, ya no es asíntota vertical, porque para que sea asíntota tiene que dar más o menos infinito. ¿Ya? Sí, hasta la materia del día de hoy entra en el certamen. Aunque está por verse, tenemos que verlo después de clase porque había una sección que era un poco más lenta. Así que, pero técnicamente debería entrar hasta esto que es asíntota. Entonces, asíntota horizontal o su como palabra clave AH, se calcula el límite cuando x tiende al infinito de la función. Si da un número L, se dice que la recta y es igual a L es asíntota horizontal. Recuerden que para calcular al infinito, por lo general hay que factorizar por la máxima potencia. Así que, ojo con eso. Y la parte más chistosa, la asíntota oblicua. Para la asíntota oblicua, se trabaja de la siguiente forma, de partida. Como es una recta, lo que nosotros queremos calcular, se trabaja con la forma y es igual a mx más n, o sea, con una pendiente y un coeficiente de posición, pero para diferenciarla de una recta real, el coeficiente de posición, en vez de colocarlo como n, se le pone b, pero más que nada, insisto, para diferenciar diciendo, ya, estoy calculando una asíntota oblicua, en vez de estar calculando una recta normal. Nuestro problema entonces va a ser ver de qué forma yo puedo saber cómo se calcula esta letra m. De partida, el m va a ser límite cuando x tiende al infinito de la función, pero partida por x. Si esto da un número real, ese número real va a ser m. Y aquí una nota. Nota. En este caso, será así cuando el numerador es un grado mayor que el numerador. Por ejemplo, si el numerador es de grado 3 y el denominador es de grado... perdón, aquí es denominador. Es de grado 2, ahí podríamos decir que existe una asíntota oblicua, porque al dividir por x, lo que se hace es multiplicar por x todo el numerador.
Entonces se le sube un grado. Y al ser de grados iguales, recordemos que el límite al infinito va a dar un valor. En cual caso contrario, o da 0, o nos da infinito. Entonces, el único caso que tendrá asíntota oblicua va a ser cuando el numerador sea un grado mayor que el del denominador. Y cuando exista ese valor que está acá, que se calcula, va a ser nuestra pendiente m. Y para calcular nuestro valor b, va a ser también un límite, pero de la función f de x menos mx. Si eso, al calcular al límite al infinito, da un valor, se va entonces a decir que la recta y igual a mx más b es asíntota oblicua de la función. Y eso es todo en cuanto a la materia, porque ahora vamos a ver otra nota. Prueba ahí. Nota 2. Una función a lo más puede tener dos tipos de asíntotas. Al referirme en tipos, puede ser asíntota horizontal, oblicua o vertical. A lo más puede tener dos de las tres. Dentro de las horizontales pueden ser infinitas, dentro de las verticales pueden ser infinitas, pero como tipo, a lo más pueden ser dos. Entonces, si usted está calculando la asíntota de una función y le da, tiene asíntota horizontal, tiene asíntota vertical, la oblicua entonces no va a existir. O en su defecto, si se da cuenta que el grado de arriba es un grado mayor que el de abajo, usted inmediatamente sabe que la asíntota oblicua existe, por lo tanto, una de las dos no va a existir. O no va a tener asíntota vertical o no va a tener asíntota horizontal. Porque a lo más puede tener dos tipos, insisto, y dentro de los tipos pueden ser varias, pero a lo más son dos tipos de asíntotas las que puede tener. ¿Y eso? ¿Terminamos con un ejercicio para cerrar esta parte? ¿Le parece? Muy bien. Dado que en esta pieza ya hay 28,3 grados, agradable para trabajar. Entonces, un ejemplo. Vamos a calcular una que tenga asíntota oblicua porque es la que tiene más trabajo para calcular. Entonces aquí vamos a hacer un 3x cuadrado, no a la quinta, más 2x más 1 partido 3x, no, 3x no. Menos 5x cuarto. Ah, chuta. Bueno, eso debería estar todo en negro. Usar todos los puntos para conectamiento de la. Puede ser, puede ser. Siempre va a tener dos, como máximo dos. Puede tener 1, 0 o ninguno. O sea, no. Me equivoqué. No puede tener ninguno, 1 o 2, pero nunca va a tener 3. Voy a tener que invertir en un sistema de enfriamiento por área. ¿Podría saber uno de los ventiladores pesados? ¿Sale por acá? Sí. Voy a ponerlo ahí y me lo pongo en la cara. Muy buena referencia, Ariel. Muy buena referencia. Sí. A lo más, el 1 y el 2. Nunca 3, nunca 3. Ya. Entonces, calculemos esta. De partida, veamos asíntota vertical. Tenemos que analizar en este caso el denominador que se hace 0. Menos 5x a la cuarta más 1 es igual a 0. O sea, despejando acá quedaría
1 es 5x a la cuarta. El 1/5. Entonces sería raíz cuarta. Raíz cuarta de 1 es 1, así que no. Este sería nuestro candidato. Así analizamos el límite cuando x tiende a 1 partido raíz cuarta de 5 de f de x. Y evaluamos, sería uno abajo da 0 si evaluamos. Y arriba son todos positivos, así que no da 0. Por lo tanto, sería el caso de que es infinito. Insisto, para ver si da 0 o no da 0, simplemente hay que, como este es positivo y este es 1, nunca va a dar 0. Entonces, para que dé 0 tiene que tener por lo menos 1 negativo para que reste. Esto da todos positivos. Así, el x es igual a 1 partido raíz cuarta de 5 es asíntota vertical. Y nos faltaría calcular la asíntota oblicua, que sabemos que existe. Entonces, asíntota oblicua sería el límite cuando x tiende al infinito de f de x partido por x. Como ya les dije, en este caso es multiplicar por x el denominador. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende al infinito de 3x a la quinta más 2x más 1 dividido menos 5x, en este caso a la quinta, porque se multiplicó por x, más x. Y factorizamos por la mayor potencia, en este caso es x a la quinta, que nos quedaría 3 más 2 partido aquí a la cuarta, más 1 partido aquí a la quinta, y que nos quedaría menos 1 más 1 partido x a la cuarta. Y esto me da 0, esto me da 0, esto me da 0. Y esto con esto se nos va. Entonces al final nos quedaría 3 partido por menos 1, o sea, menos 3. Entonces nuestra pendiente valdría menos 3. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Voy a dejar ahí para que copien unos minutitos. Y ahí nos faltaría calcular el valor de B. Insisto, me fui directo a la oblicua porque yo sé que existe. En caso que calcule la horizontal, le debería dar infinito. O sea que no da un número. Oh. Ya. Se me fue mucho. Para calcular el valor de B, entonces, recordemos que la fórmula es el límite cuando x tiende a infinito de f de x
menos mx. En este caso sería el límite, cuando x tiende al infinito, de la función que es 3x a la quinta más 2x más 1 partido por menos 5. Me comí este menos 5. Daniel recién se dio cuenta. Acá es menos 5. Entonces sería acá menos 3 quintos. Ahora sí. Entonces sería menos 5x a la quinta, perdón, x a la cuarta, más 1, menos 3 quintos, menos con menos después va a dar más, de x. Entonces, aquí sería el límite, cuando aquí tendrá infinito, t. Menos con menos da más acá. Y tendríamos que multiplicar por método del flojo todo esto por el numerador, el 5 por acá, dividido s por s. O sea, nos quedaría 5 por 3x a la quinta más 2x más 1, s por s, más 3x por lo que está acá, menos 5x a la cuarta más 1, y todo esto dividido por menos 5x a la cuarta más 1. Y ahora hay que multiplicar término a término y reducir. Entonces nos quedaría un salchichón. Sería 15x a la quinta más 10x más 5 más, perdón, menos 15x a la quinta y más 3x. Y todo esto dividido por menos 5x a la cuarta más 1. Este con este se puede reducir y los x también se pueden reducir. Vamos un poquito. Déjalo ahí para que no, supongo que ahí va a tapar las caras el video. 13 más 5 partido por menos 5 y que la cuarta más 1. Perfecto. Ya. Entonces, factorizando por la máxima potencia, en este caso nos quedaría el límite. Arriba simplemente x, no hay otra potencia. Abajo, x a la cuarta. Este con este da 0. Pero acá nos quedaría 1 partido por x al cubo, porque se va este con este, pero queda un 3 acá. Entonces, 1 partido por x al cubo cuando x tiende al infinito es 0. Y acá nos quedaría 13 partido menos 5, o sea, simplemente 0. Así, la asíntota oblicua sería y es igual a menos 3 quintos de x, porque más el 0 da lo mismo. Y vamos a hacer GeoGebra para ver efectivamente que es verdad lo que hemos calculado. La función entonces 3x a la quinta más 2x más 1 dividido menos 5x a la cuarta más 1. Y las asíntotas oblicuas son, perdón, la vertical es y
Perdón, x es igual a 1 dividido raíz cuarta de 5 y y es igual a menos 3 quintos de x. Ya. ¿Te mando a copiar? Perfecto. Lo que está marcado acá en verde es la función, su gráfica. Podemos ver que es bastante extraña. Insisto, yo la inventé, así que tampoco podemos decir que tiene muchas posibilidades de ser una función normal, pero se ve rara. La primera ecuación asíntota efectivamente es una asíntota, la función se acerca al valor 1 partido por raíz cuarta de 5, pero aquí admito que tuvo un error. Se me olvidó la negativa, el menos 1 partido por raíz cuarta de 5. Al ser una raíz de índice par, recordemos que tiene un valor positivo y un valor negativo, y ambos dos dan infinito. Por lo tanto, esta función tiene dos asíntotas verticales. Y la otra función, la asíntota horizontal, efectivamente es lo que aparece aquí. Menos 3 quintos de x, la función se acerca, pero nunca la toca. O sea, en este caso, esta función que inventé tiene dos asíntotas horizontales, perdón, verticales, una asíntota oblicua. Pero en tipos, insisto, son dos. Sí, el valor de b da 0, por eso da simplemente menos 3 quintos de x. Porque queda 0 por algo, pero eso ya es 0. Y eso, jóvenes, con esto ya estamos listos con toda la materia para el certamen. Tienen bastante que estudiar. Consultas, ya fue hoy día. Yo creo que las consultas tendrán que hacérselas a Pablo. ¿Cómo estuvo la ayudantía de todo esto? Bien, muy bien. ¿Cuántos vinieron más o menos? Bueno, en realidad yo lo puedo mirar desde hoy, ahora que lo pienso. Sí, Pablo es un crack. Incluso me equivoqué, Pablo tiene un promedio 6.5 de toda la carrera. En cálculo sacó un promedio 6.8. Así que es él es un punto único dentro de la carrera. Lo general es un promedio 5, o sea, el estándar de los estudiantes de la carrera son un promedio 5. Pero él tiene un promedio 6.5. Así que respeto a Pablo. Eso, jóvenes. ¿Alguna otra consulta final? Será como el semestre pasado. Todos pasarán al módulo 2 y los módulos de repetición serán al final del semestre. Si él es ilegal, que no entendí la referencia, José. Wait, that is illegal. Un meme. Imaginé que era un meme porque está escrito en inglés y está muy bien escrito en inglés. Porque el apóstrofe S significa propiedad. Pero no lo conozco. Sale Spartan. ¿Es de Halo? No conocía el meme.
Eso, jóvenes, entonces nos vemos y recuerden que el lunes certamen, jueves el examen y después todos, absolutamente todos, comenzamos el módulo 2, independiente si aprueban o no aprueban este. Y después al final del semestre se analizan los módulos de repetición. ¿Ya? Así que eso. Me estoy cosiendo, ya voy en 29 grados. Así que estén muy bien, estudien y chau chau.